Bienvenidos a esta nueva entrega del curso de Java SE Aplicaciones Estándares. En este caso estaremos trabajando con el lenguaje de programación Java. Para ello necesitaremos el IDE Eclipse. Estaremos trabajando con este IDE, pero existen varios IDEs en el mercado. Uno de los más utilizados es el Eclipse. Como ven, tenemos distintas versiones del IDE. En este caso, por ejemplo, tenemos para PHP, para Java, para Java SE, para Java EE, para C++ y otros lenguajes de programación. En este caso estaremos utilizando la versión estándar. Como ven, primeramente entramos en la página de Eclipse y luego en la sección Download y nos aparece estas pequeñas opciones. Como ven, tenemos para 32 bits y de 64. Para saber qué versión utiliza nuestro sistema operativo, basta con ir en Inicio, Equipo y Propiedades. Al seleccionar propiedades, entre otras informaciones que nos dan sobre el sistema operativo y sobre el hardware de nuestro equipo, también nos brinda la información de que nuestro sistema operativo es de 64 bits. En este caso pueden visualizar en su máquina qué sistema maneja su sistema operativo. Bueno, como ven, el mío es de 64, por lo tanto seleccionaré el de 64. Al finalizar la descarga, descomprimen y ya pueden utilizar este IDE. Pero antes de ejecutar en la plataforma de su Windows, necesita necesariamente el JDK y el JRE que obtenemos de la página de oracle.com. Como ven, pueden irse luego en la sección de Downloads y la sección de Java for Developer o Java para desarrolladores. Clican en esta opción y van a tener el JDK y el JRE disponibles para su descarga. Mientras que ingresa a la página, podemos visualizar ya el IDE Eclipse totalmente descomprimido y ya utilizable, y también podemos visualizar el ejercicio que estaremos realizando en este video. Como ven, tenemos una imagen que contiene un paquete y una clase en modo diagrama UML, y tenemos otra clase. Como ven, tenemos 6 métodos de tipo private por el modificador menos y el tipo de valor que estaremos utilizando. Tenemos también 3 métodos constructores, uno de ellos sin parámetros que es el por defecto. Tenemos uno que tiene 3 parámetros y uno que tiene un solo parámetro. También tenemos 3 métodos, uno que no retorna ningún valor, uno que retorna un valor, o sea que ingresa como parámetro los meses y que retorna el salario. Por lo tanto, en este método lo que va a hacer es, a través del método my, ingresar una cantidad X de meses y calcular el salario resultante a través de una variable doble. Y por último tenemos otro método que es posible ingresar dos valores, los meses y el salario al percibir, y retorna un valor doble de esta multiplicación. Pues bien, y tenemos un método toString que imprime todas las variables de nuestra clase. Tenemos un paquete que es del tipo de prueba, tenemos una clase que es empleado test y tenemos un método my. En este caso, este no tiene ningún atributo la clase. Volvemos a verificar nuestro navegador, donde podemos visualizar que tenemos disponible la versión el JDK, y más abajo tenemos el JRE. Podemos descargar primeramente el JDK y luego el JRE y lo instalamos en nuestra PC. En este caso ya estamos con la versión 8 del Java.
la versión y la actualización 20. Pues bien, ya tenemos las dos páginas necesarias para empezar a programar. La primera es la página de Eclipse.org y la segunda es la de oracle.com. Muy bien, empecemos. Al tener instalado ya el JDK y JRE y al tener descomprimido el Eclipse, accedemos a nuestro Eclipse y ya podemos empezar a trabajar. En este caso, nuestro ejercicio no nos pide ningún proyecto en específico, por lo tanto podemos seleccionar uno de elección. Entonces clicamos a clic derecho, nuevo, Java Project. En este caso el nombre del proyecto va a ser Z Proyecto 1 o simplemente Proyecto 1. Le damos siguiente. Como ven, Java ya está utilizando el JRE, la versión 8. Le damos siguiente. Crea una carpeta source por defecto donde estarán guardando nuestros archivos Java. Aquí lo tenemos disponible. Como ven, tenemos los distintos paquetes que utiliza el JRE, la versión 1.8. Y tenemos nuestra carpeta source. Por lo tanto, aquí creamos nuestro primer archivo Java. Le damos clic derecho, nuevo, nueva clase. En este caso nos pide que el nombre sea empleado y que tengan estos 6 atributos. Para una mayor facilidad podemos visualizar los dos al mismo tiempo. Clic derecho, nuevo, class. El paquete es pi.edu.facitech.entidad. Y finalizamos. El primero es del tipo private cédula. El segundo también es de tipo private, pero es del tipo dato string. El segundo es del tipo doble. Tercero, tipo private también, tipo int. Por lo tanto, ya tenemos nuestras 6 variables de clase y ahora nos resta crear los métodos constructores. En este caso, ven, es del tipo público y el nombre es empleado y no tiene ningún retorno. Entonces escribimos public, no se puede escribir el tipo void, que es sin retorno, porque se trata de un método constructor. ¿Qué diferenciamos el método constructor? Que tiene el mismo nombre de la clase, en este caso es empleado, por lo tanto se obvia la palabra void y se escribe empleado. En este caso no recibe ningún parámetro. No
recibe ningún parámetro, entonces podemos concluir de esta manera el método. En este caso es un método constructor, podemos realizar el comentario arriba. También, ya que esta clase siempre por defecto hereda de la clase padre objects, podremos llamar al método constructor de la clase padre. Como ven, la clase padre es objects y estamos llamando al método de la clase padre. Y procedemos a inicializar las variables. Cédula es igual a 0, nombre es igual a 0, salario, en este caso nombre, como ven, da un pequeño error por el hecho de que la variable nombre fue definido del tipo string, por lo tanto no puede ser asignado un número directamente. Es posible realizar entre comillas dobles y escribir una palabra. O simplemente también es posible asignarle números. Pero en este caso es como una cadena de caracteres o lo considera como un carácter, no como un número en específico. No es posible realizar operaciones numéricas con el método string propiamente. Se puede realizarlo, pero convirtiendo el tipo de dato entero o otro similar como el doble. En este caso estaremos inicializando apenas con comillas dobles para tener vacío nuestra variable. Luego viene la variable salario, que es igual a 0. Como ven, podemos inicializar con 0.0, pero sin embargo el tipo entero, que es cédula, no podemos inicializar con una coma. Solamente admite datos enteros propiamente como dice el tipo de dato. Luego tenemos edad. Luego tenemos altura. Y luego tenemos grado académico. Pues bien, ya tenemos inicializadas nuestras 6 variables. El siguiente método recibe como parámetro 3 valores. Esto es posible realizarlo de manera automática dando clic derecho en Source y generar constructor usando fields. En este caso podemos hacerlo de forma manual también. Entonces escribimos public. El tipo tampoco no tiene un retorno, pero no es necesario escribir la palabra void. Como ven, ahí ya no reclama que está siendo el mismo nombre de la clase. Por lo tanto podemos diferenciarle a este método asignándole los parámetros que tenemos acá. Primeramente es in cédula. Como ven, ahí al asignarle un parámetro deja de dar este error. Después asignamos los siguientes parámetros: string nombre, coma, doble salario. Luego podemos, ya que tenemos todos los valores, podemos agrandar nuestra pantalla. Como ven, estamos recibiendo 3 parámetros y podemos inicializar. En este caso podría ser, escribimos el atributo this para diferenciar. Como ven, ahí no
indica que es la variable del tipo empleado, es igual a cédula. O sea que estamos asignando este parámetro que estamos recibiendo, nos marcan un color, un sombreado diferente. Estamos asignando a la variable de la clase. Para saber de cuál nos estamos tratando, mantenemos pulsada la tecla control y clicamos en la variable y nos indica de cuál variable se trata. Como ven, se indica de este y este. Mantenemos apretado la tecla control y clicamos en cédula y nos lleva a la variable. Por lo tanto, lo que recibe por parámetro se asigna al atributo de la clase. Podemos realizar un pequeño comentario. Luego realizamos las siguientes asignaciones. Dis.nombre es igual a nombre. Dis.salario es igual a salario. En este caso, por ejemplo, ya edad, altura y grado académico ya no recibimos por parámetro, por lo tanto no es necesario utilizar el atributo dis y lo podemos copiar directamente de aquí. Por el hecho que edad, altura y grado académico no tenemos como parámetro, podemos utilizar sin la palabra reservada dis. Procedemos a continuar con el ejercicio. Tenemos un método que solamente recibe el grado académico, que es del tipo string. Como les había mencionado, es posible realizarlo de manera automática. Le damos clic derecho, le damos en source, generar constructor usando atributos. Seleccionamos solamente el grado académico. Como ven, ya nos asigna el tipo público y nos está omitiendo la palabra por defecto super. En este caso yo quiero que llame al constructor por defecto y le damos OK. Por lo tanto nos crea un método constructor, llama al constructor de la clase padre y nos asigna la variable que recibió por parámetro. En este método nos falta la palabra reservada super. Pues bien, ya tenemos nuestros tres métodos constructores: el de empleado que recibe 3 parámetros y el que recibe un parámetro. Ahora nos toca desarrollar los métodos. Uno de los métodos es del tipo público, no recibe ningún parámetro y tampoco retorna ningún valor. Por lo tanto, procedemos a codificar este método. Es public void calcular salario anual. Clicamos y finalizamos. Como ven, como su nombre lo dice, nos pide para calcular el salario anual. Lo que podemos hacer es multiplicar el salario el valor de la variable por un valor 12, ¿verdad? Que sería la cantidad de meses. Entonces podemos escribir dis.salario por 12. Multiplicamos por 12. En este caso no estamos asignando a ninguna variable el valor del resultado.
podemos simplemente crear una variable arriba, por ejemplo doble x, y luego inicializar esta variable x es igual a 0 y asignar esta multiplicación a la variable x. Por lo tanto, asignamos una variable, inicializamos y luego asignamos el valor obtenido. También es posible realizarlo de una manera más sencilla o en una sola línea, definiendo el tipo de dato aquí. También es posible de esta manera, o sin crear ninguna variable auxiliar podemos intentarlo también. Entonces tenemos palabra dis.salario y realizamos la impresión directamente, sys o print el salario es. Para concatenar los valores, clicamos el signo más y el valor, en este caso el salario por 12. Al realizar esto no es necesario crear ninguna variable auxiliar e imprimir directamente el valor. Podemos colocar un paréntesis para una mejor interpretación. Imprimimos el valor de la variable de la clase por la cantidad de meses 12. Por lo tanto, ya tenemos visualizado el método de esta manera. Procedemos a codificar el siguiente método. También es el tipo público y el nombre es calcular salario por mes y recibe una variable entera llamada meses y retorna un tipo doble. Entonces escribimos public, en este caso retorna un valor doble, calcular salario por mes y recibe un parámetro meses y meses. En este caso, al tener un método que nos está solicitando, al indicarle que retorna un valor doble, y si no lo asignamos un valor de retorno, nos reclama y nos indica el error. El método necesariamente debe retornar un tipo doble, nos dice. Por lo tanto, debemos de indicar en el método un return, una palabra reservada return, y retornar aquí un tipo de dato doble. Podemos retornar directamente dis.salario Como ven, el salario está definido arriba con el tipo de dato doble, por lo tanto no tiene problema al indicarle de esta manera. Sin embargo, para trabajar de una manera más adecuada y no modificar el atributo de la clase, en este caso es salario, primeramente indicamos una variable de retorno, entonces sería doble retorno y retornamos acá abajo. En este caso nos pide que la variable sea inicializada. La variable anterior había sido inicializada dentro del método constructor, como ven se había inicializado. En este caso debemos de inicializar primeramente nuestra variable es igual a 0. Por lo tanto, de esta manera ya lo tenemos inicializado y el método no nos reclama ninguna operación. Pues bien, ¿cómo capturamos esta variable que estamos recibiendo dentro del parámetro y lo multiplicamos por el salario? Es simplemente escribiendo la palabra reservada dis.salario, estamos indicando el número de salario,
de la clase o simplemente salario, por el hecho de que no estamos recibiendo ningún parámetro con el nombre salario dentro de la clase. Es igual a, dentro de la variable de retorno estaríamos cargando el resultado del salario por la cantidad de meses que recibimos. Para mejor interpretación podemos escribir la palabra this, pero no es obligatorio. Entonces multiplicamos el salario por la cantidad de meses que recibimos como parámetro. En este caso podemos realizar un comentario. Este es el acceso. El tipo retorno es doble y el nombre del método y el valor que recibe como parámetro. En este caso está retornando el resultado. Retorna el resultado de la operación. Por lo tanto, recibe un valor. Este valor lo multiplica por la variable de la clase. En este caso, como buen salario está inicializado como 0, entonces sería una multiplicación por 0, quedaría 0 otra vez al final. Por lo tanto, podemos inicializar ya el salario, podemos inicializar con un valor de 100.000.5 para que no nos imprima un valor 0. Entonces va a imprimir ya una cantidad X y tenemos listo nuestro segundo método. Codificamos ahora el tercer método. Como ven, es del tipo de acceso público. El nombre es calcular salario por periodo y recibe dos parámetros y devuelve un tipo de dato doble. Por lo tanto, podemos continuar escribiendo este método. Compartimos nuestra pantalla. Y el método también es acceso público. Retorna un tipo de dato doble. El nombre del método es calcular salario por periodo. Y recibe dos parámetros, el valor de los meses y el valor del salario. En este caso también nos está reclamando que nuestra variable que retorne un valor, ya que le asignamos que debe de retornar el tipo de dato doble. Por lo tanto, procedemos de la misma manera. Hasta podemos copiar este código anterior y pegar. Anteriormente, en el método anterior, realizamos simplemente la multiplicación del salario de la clase por el parámetro meses. En este caso ya recibimos el salario y ya recibimos el parámetro meses. Entonces obviamos este código y nuestro retorno sería el resultado de los dos parámetros, meses y salario. Entonces sería, escribimos meses por salario sin la palabra reservada this, por lo que estamos hablando de los dos parámetros que estaríamos recibiendo. Y este resultado lo cargamos dentro de la variable de retorno, que es del tipo doble, y retorna nuestro resultado.
Continuamos con el ejercicio. Tenemos nuestro método toString, que sirve para imprimir de una forma total las variables de la clase. Entonces le damos clic derecho, Source, Generate toString. Asignamos todas las variables de la clase y le damos OK. Muy bien, como ven, cada uno de estos métodos son del tipo privado, por lo tanto también necesita sus métodos getters y setters. Normalmente, primeramente se definen las variables, luego los métodos constructores, que en este caso tenemos 3. Luego de definir los métodos constructores, se inicia con los métodos get y set de los atributos. Entonces, para facilitar, clicamos clic derecho, le damos source y generate getters and setters. Seleccionamos todas las variables y le damos OK. Como ven, ya nos asignó por cada una de las variables, cada uno de sus métodos de obtención y de establecimiento, de una manera rápida. Por lo tanto, ya tenemos construida nuestra clase empleado con todos sus atributos y con todos sus métodos. Procedemos a guardar, control S, y creamos la siguiente clase. La siguiente, el nombre es empleado test y es del paquete prueba. Le damos clic, podemos dar clic derecho sobre el paquete mismo, nuevo, class, y en vez del paquete entidad sería del tipo prueba. El nombre sería empleado test. Procedemos, también es posible crear de manera automática el método main y procedemos a finalizar. Borramos el comentario generado. Como ven, no nos pide ninguna implementación, pero lo más obvio que podemos hacer es implementar estos 3 métodos: el método para calcular salario anual, el método para calcular salario por mes y el método para calcular el salario por periodo. Para obtener cada uno de estos métodos que habíamos escrito en esta clase, primeramente, por ejemplo, este método, que es el primer constructor y el único que es por defecto, o que sobrescribe de la clase padre. Sobrescribe de la clase padre objects. Muy bien, para llamar a este método de esta clase que es empleado, lo que debemos hacer es instanciar o crear una variable del tipo de empleado. Normalmente, cuando escribimos string nombre es igual a new string, es como si fuera que estamos creando una variable del tipo del nombre de la clase string. Estamos llamando a uno de sus métodos constructores, que es el string, y que no recibe ningún parámetro. También podemos hacerlo de esta manera: string nombre es igual, comillas dobles, y también en este caso, por ejemplo, nos pide, o sea, que la variable está duplicada. O sea que cuando creamos un objeto debe de llevar un nombre diferente. Estos códigos realizan la misma cosa, solamente que en este caso ya podemos asignarle un valor y en este caso no.
Bueno, de la misma manera que creamos una variable de tipo string, también podemos crear una variable del tipo empleado. Entonces escribimos el nombre de la clase, que es empleado, una variable que sería variable objeto, creamos una variable y luego la inicializamos con la palabra reservada new y el constructor. Como en esta clase empleado tenemos tres constructores, que es el por defecto, el que recibe un solo parámetro y el que recibe tres parámetros, seleccionamos el primero de ellos, que es sin parámetros, y le damos punto y coma. Para saber cuál de ellos podemos también asegurar y apretar la tecla control y clicar dentro de la palabra. Clicamos y nos lleva a este método. Como ven, en este método habíamos asignado un salario que es de 100.000.5. Entonces acá instanciamos en una variable la clase, o estamos creando un objeto del tipo empleado. ¿Cuál es nuestro objeto? Es la variable creada. Esta variable sería nuestro objeto, y en este objeto están disponibles todos los métodos y todos los atributos de la clase empleado donde podemos trabajar. Por lo tanto, al tener creada una variable del tipo empleado, a través del método constructor podemos acceder a cada uno de sus métodos. Podemos visualizar al escribir variable objeto punto. Como ven, tenemos todos los métodos disponibles y también algunas heredadas de la clase objects. Como ven, tenemos algunos métodos de la clase objects y tenemos algunos métodos propios de la clase empleado. Entonces, para obtener un método escribimos la variable y uno de los métodos. Por ejemplo, el primero, calcular salario anual. Guardamos esto y podemos probar nuestro proyecto. Le damos clic derecho, le damos runas, Java aplicación. Como ven, nos retorna el valor impreso, o sea que lo que hace es irse a este método y nos imprime esta variable, la variable de la clase, por una cantidad 12 de meses. Procedemos a probar el siguiente método. En este caso recibe dos parámetros y es el segundo método, el que recibe un solo parámetro, que es meses, y calcula el valor asignado dentro del método constructor. Más arriba en el método constructor, y por la cantidad de meses. Entonces clicamos la parte de test. Ya que tenemos un objeto ya creado del tipo empleado, podemos utilizar la misma. Entonces escribimos empleado, o simplemente la variable que habíamos creado, variable objeto punto calcular salario por mes. Como ven, ya nos solicita para ingresar una cantidad de meses. Entonces indicamos, por ejemplo, 7 meses. Este solamente admite el tipo de datos enteros, porque nuestra variable no habíamos definido del tipo de dato doble. Entonces podemos guardar
Como ven, apretamos la tecla control, mantenemos pulsado y clicamos en nuestro método y nos asigna que va a utilizar este método que recibe una cantidad entera de meses y multiplica por el salario que está contenido en la clase. De hecho, que dentro de este método no está impreso ningún valor, no hay ningún system.print que nos imprima el valor que obtiene dentro de esa variable. Por lo tanto, debemos de indicar un system.print. Podemos probar de esta manera y vamos a ver que no se podría visualizar esta parte porque no tiene ningún system.print incluido. Podemos probar, podemos clicar en esta parte y dar en empleado test. Como ven, solamente imprime esta parte porque este no tiene ninguna impresión de por medio. Entonces realizamos acortar esta variable y escribir un system.print el valor por el segundo método es, concatenamos, procedemos a guardar. Como ven, tenemos 2 puntos y coma no generó. Procedemos a guardar y probar nuevamente. Ahora de esta manera sí ya no retorna un valor, que es 100.000 por 7, quedan 700. Ahora nos queda probar el siguiente método. En este caso es calcular salario por periodo, que reciben 2 parámetros. Entonces escribimos empleado o simplemente nuestro objeto, ¿verdad? Variable objeto punto calcular. Utilizamos el que tiene 2 parámetros, cantidad de meses X, por ejemplo 6, y el salario que queremos percibir. En este caso, digamos 400.000. Este salario es posible asignar un valor con coma. Procedemos a probar, control S. También no nos olvidemos de imprimir esta variable, ya que tampoco en este método tenemos una impresión. Entonces escribimos system.print el valor por el tercer método es más punto y coma. Procedemos a guardar y a probar nuevamente. Como ven, ya nos imprime el valor por el siguiente método. Como ven, cada uno de estos métodos es diferente porque se ha multiplicado por una cantidad de meses diferente o por una cantidad de salario diferente. Para ver cualquier duda, debemos de cuál método estamos utilizando, podemos apretar la tecla control y el método que queremos seleccionar. En este caso, como ven, multiplica la cantidad de meses recibida. En este caso, este método recibe como parámetro el valor 6 y el salario recibe 400.3. Podemos verificar. En este caso 6 y 400.3 recibe dentro de estas variables, y lo que hace es utilizar esta variable, multiplicarla, cargar una variable retorno y retornar. Por lo tanto, cuando retorna, lo que hace es asignar a todo este método, es como si fuera que contendría el resultado. Tendría un valor de resultado del tipo doble, que es impresa en el método, o sea que se puede visualizar con el método main. O sea que todo este método es como si fuera un número. Es como si fuera un número porque definimos
que este método retornaría un valor doble. Por lo tanto, al retornar un valor doble es como si fuera que todo este método que estamos llamando es como si fuera que estamos imprimiendo un número del tipo doble. Muy bien, espero haber aclarado todas las dudas. Cualquier consulta pueden realizar en el Facebook o en mi página de YouTube. Muchas gracias, hasta una próxima entrega.